¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo, dicen por ahí. A continuación vamos a transmitir o hacer una breve clase sobre la ocupación, la accesión y la prescripción adquisitiva como modos de adquirir. Em, Respecto a la prescripción adquisitiva, ustedes pueden extrañarse de que la hagamos tan corta, pero por un tema de economía procesal y porque ya tenemos un video en este canal hablando de la prescripción, pero como modo de extinguir, pero que es súper complementario, la verdad, eh, vamos a hacer una breve referencia a ella y vamos a centrarnos tanto en la ocupación como en la accesión. Les voy a pedir un poco de paciencia en la accesión porque es un tema que a varios muchachos que estudiaron Derecho, que ya pasaron su examen de grado, no digo que a todos, pero a varios les costó bastante dicha institución por la complejidad que tiene. Sin embargo, en base al consejo del profesor Juan Andrés Celis, de licenciatura aprobada, quizás lo más importante de accesión sea la parte relativa al aluvión. Así que, dicho eso, empecemos con la ocupación. Bienvenida, Katy. La ocupación se define como aquel modo de adquirir el dominio de las cosas que carecen de dueño. Es así de simple. La ocupación es aquel modo de adquirir el dominio de las cosas que carecen de dueño. Este modo de adquirir el dominio opera cuando uno busca apropiarse de cosas que no le pertenecen a nadie mediante la aprehensión material, junto con la intención de adquirir dicha cosa, siempre y cuando esta adquisición no esté prohibida por la ley o por el derecho internacional. Este modo de adquirir, el de ocupación, es el más de la historia de la humanidad y a su vez es el modo de adquirir más natural, incluso más que la tradición. Y es por ello que nuestro Código Civil le dedica todo un título en el libro segundo. Eh, los dos elementos o requisitos de la ocupación son principalmente dos. Los elementos o requisitos de la ocupación son principalmente dos, que son la aprehensión material de la cosa y la intención de adquirir el dominio. Aprehensión material de la cosa e intención de adquirir el dominio. La aprehensión material de la cosa es un elemento de carácter físico, ya que considera tanto el apoderamiento físico actual, que es poseer una cosa dentro de la esfera del control de la persona, y también el apoderamiento físico inminente, como es el caso de un cazador que avanza hacia la presa que él ha herido. Entonces, el primer elemento de la aprehensión material es un elemento de carácter físico que considera tanto un elemento físico actual, como que la persona posea la cosa dentro de su esfera de control, y también de apoderamiento físico inminente, que ocurre en los casos del cazador que avanza hacia la presa que él ha herido. Hola Peyton, bienvenido amigo. El segundo elemento de la ocupación es la intención de adquirir el dominio. El segundo elemento es la intención de adquirir el dominio. Este es un elemento psicológico que hace referencia a que la persona tiene en su poder la cosa porque quiere hacerse dueño de ella. Y es posible concluir que quienes carecen de voluntad no pueden adquirir por este modo llamado ocupación. Muchas gracias, gracias a usted por su presencia. Entonces la intención, como segundo elemento de la ocupación, la intención de adquirir el dominio, es un elemento psicológico que la persona tiene en su poder, o sea, que hace referencia a que la persona tiene en su poder la cosa porque quiere hacerse dueño de ella. Y es posible concluir que quienes carecen de voluntad no pueden adquirir por este modo. Ambos elementos, la aprehensión material de la cosa y la intención de adquirir el dominio como elemento psicológico, deben concurrir copulativamente. Ambos elementos deben concurrir copulativamente. ¿Por qué? Si uno de estos falta, la persona nunca adquirirá la cosa, en calidad de dueño al menos, por medio de este modo de adquirir. Ahora, la ocupación, este modo de adquirir de la ocupación, se aplica en los siguientes casos.
cuando la cosa carece de dueño. En caso de que sea res nullius, cosa de nadie, que nunca tuvo dueño, por ejemplo, y res derelictae, que es una cosa que ha sido abandonada por su dueño. Cuando la cosa aprehensiva carece de dueño, sea porque nunca lo tuvo o lo abandonó, si la aprehensión con ánimo de adquirir la cosa recae sobre una cosa que sí tiene dueño, aquí no opera la ocupación como modo de adquirir y permitirá al ocupante, de todas maneras, esta cosa adquirirla por prescripción adquisitiva. Otro caso en donde se puede aplicar la ocupación es, o mejor dicho, cuando se puede aplicar, es cuando no está prohibida por la ley o el derecho internacional. Cuando no está prohibida ni por la ley ni por el derecho internacional. La ocupación es aplicada de forma amplia en ciertas actividades como la pesca, la caza e incluso la guerra, por lo que dichas situaciones se encuentran expresamente reguladas en sus respectivas leyes especiales. De hecho, ustedes se van a dar cuenta cuando lean el Código Civil de que se valida hasta cierto punto las propiedades de las cuales el Estado se hace dueño en caso de guerra. Y una tercera situación donde puede concurrir la ocupación es cuando la cosa no es, ojo, cuando la cosa sea un bien corporal. ¿Por qué? Porque la cosa no puede ser un bien corporal. Si ustedes quieren aplicar ocupación sobre un bien incorporal, no se puede. No es posible aprehender materialmente un crédito, por así decirlo, un derecho personal. Para que pueda operar la ocupación, debemos estar hablando estrictamente de un bien corporal. No aplica este modo de adquirir eh, tratándose de bienes de carácter incorporal. En virtud de estos casos anteriores, que la cosa aprehendida carezca de dueño, que la adquisición no esté prohibida por la ley o el derecho internacional y que la cosa sea un bien corporal, en virtud de estos casos se puede concluir que la ocupación, como modo de adquirir, solo opera respecto de cosas muebles, corporales, ya que son estas las que son posibles de aprehender materialmente. Las clases de ocupación que regula nuestro Código Civil son 4. Ojo con eso. 4 son las clases de ocupación que regula nuestro Código Civil y son la ocupación de cosas animadas, la ocupación de cosas inanimadas, el descubrimiento de un tesoro y la captura bélica. Las clases de ocupación que regula el Código Civil son la ocupación de cosas animadas, la ocupación de cosas inanimadas, el descubrimiento de un tesoro y la captura bélica. Bueno, veamos ante todo, antes de pasar a cada una de estas, hablemos de la aprehensión material. La aprehensión material, bueno, tiene dos elementos que debemos considerar. En la aprehensión material tenemos dos elementos que hemos de considerar. Primero, la aprehensión material per se. Aprehensión material per se. Voy a escribir aprehensión porque puede que algunos se pierdan o digan cómo se escribe. A ver, veamos. No puedo. Pero... Hola amigo, Benjamín creo que te llamas. Ya vamos a hablar de la posesión, tranquilo. Ya, esto voy a aprovechar me voy a colgar de tu comentario para escribir lo que es la aprehensión. Así se escribe, amigos míos. Listo. Hablemos de la aprehensión material entonces. Hay dos elementos que tenemos que considerar. La aprehensión material per se y el ánimo de adquirir el dominio. Aprehensión material per se y el ánimo de adquirir el dominio. Respecto de la aprehensión material per se, esta puede ser real o presunta. Respecto de la aprehensión material per se, esta puede ser real o presunta. Será real cuando efectivamente el individuo toma la cosa y será presunta cuando el individuo ejecuta actos
que ponen de manifiesto su intención de adquirir la cosa. Entonces, la aprehensión material puede ser real cuando efectivamente el individuo toma la cosa, o puede ser presunta cuando el individuo ejecuta actos que ponen de manifiesto su intención de adquirir la cosa. El ánimo y el otro elemento dentro de la aprehensión material es el ánimo de adquirir el dominio. Es el ánimo de adquirir el dominio. Este es un elemento psicológico que está relacionado con la voluntad, porque sin este elemento psicológico relacionado con la voluntad no hay modo de adquirir ocupación. Por lo tanto, ni los dementes, ni los infantes, ninguno de estos puede adquirir por ocupación porque carecen de voluntad. Cuando don Andrés Bello habla de los dementes, no se refiere a los dementes como condición mental, que tengan un diagnóstico fehacientemente diagnosticado, una condición médica, como se refiere la ley de acuerdo de unión civil, sino que se refiere meramente a las personas que están privadas de razón por el motivo que sea. Ojo. Bien, vamos entonces con la primera clase de ocupación que regula nuestro Código Civil, que es la ocupación de las cosas animadas. Ocupación de las cosas animadas. Estas tienen el nombre de caza y pesca. La caza y la pesca no las define el Código Civil, pero podemos definirlas como: la caza es buscar o perseguir animales, en especial los de tierra o aire, para atraparlos o desvivirlos. Digo desvivir porque matar pueden tirarme el like para abajo, ¿ya? Y la pesca es atrapar peces y otros animales que viven en el mar o en aguas dulces, con redes, cañas y otros instrumentos. Pero la pesca y la caza son las que concurren en la ocupación de cosas animadas. Por medio de la caza y la pesca se adquiere el dominio de los animales bravíos. Por medio de la caza y la pesca se adquiere el dominio de los animales bravíos, siendo estos animales bravíos los que viven naturalmente libres e independientes del hombre, como un zorro, un coipo o un pulpo. Las reglas que señala el Código Civil respecto de la ocupación de cosas animadas son las siguientes. Primero, solo se puede cazar en tierras propias. Solo se puede cazar en tierras propias. Segundo, es posible cazar en tierra ajena siempre que se tenga el permiso otorgado por el dueño de la tierra ajena. Es posible cazar en tierra ajena siempre que se tenga el permiso del dueño de la tierra ajena. Si alguien desea cazar en tierra ajena sin permiso del dueño, lo cazado será para el dueño, quien tendrá además derecho a una indemnización de perjuicio. Si alguien desea cazar en tierra ajena sin permiso del dueño, lo que se case será para el dueño, quien aparte tiene derecho a indemnización de perjuicio. Cuarto, en el caso de la pesca, los pescadores tienen derecho a hacer uso de las playas del mar y tierras contiguas con el fin de efectuar su actividad económica. En el caso de la pesca, los pescadores tienen derecho a hacer uso de las playas del mar y tierras contiguas con el fin de efectuar su actividad económica, que es su actividad de pesca. Se entiende que el cazador o pescador se apodera de un animal bravío y lo hace suyo en los siguientes casos. Se entiende que el cazador y pescador se apodera del animal bravío y lo hace suyo en los siguientes casos. Primero, cuando ha herido gravemente al animal, cuando el animal está herido, escapa y el pescador o cazador lo persigue. Cuando el animal está herido, escapa y el pescador o cazador lo persigue. O cuando el animal cae en una trampa que el cazador o pescador estableció. Cuando el animal cae en una trampa que el pescador o cazador le puso. En caso de que el animal herido entre en tierras ajenas donde no es lícita la caza, el dueño del terreno ajeno puede hacer suyo el animal herido. Ojo con eso. En caso de que el animal herido entre en tierras ajenas donde no es lícita la caza, el dueño del terreno ajeno puede hacer suyo el animal herido.
La ley no acepta que un cazador o pescador persiga un animal bravío, que ya es perseguido por otro cazador o pescador. La ley no acepta que un cazador o pescador persiga un animal bravío, ya que ya es perseguido por otro cazador. Bueno, téngase presente que aquí la ley 19.473 y en realidad la ley general de pesca y acuicultura, que son cuerpos normativos bastante funados. Ya. Vamos con el segundo caso de ocupación que regula nuestro Código Civil. Vamos con el segundo caso de ocupación que regula nuestro Código Civil y es la ocupación de cosas inanimadas. La ocupación de cosas inanimadas. El Código Civil la regula particularmente con los nombres de invención o hallazgo. El Código Civil regula esta ocupación de cosas inanimadas como con los nombres de invención o hallazgo, y cuya definición legal es la siguiente: una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa animada que no pertenece a nadie adquiere su dominio apoderándose de ella. Una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio apoderándose de ella. Invención o hallazgo, una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio y se apodera de ella. La definición que da el Código Civil hace semejante su naturaleza jurídica, pero ojo, pese a que hace semejante su naturaleza jurídica, le establece reglas distintas dentro del título cuarto del libro segundo del Código Civil. Respecto del hallazgo, las reglas son estas. Respecto del hallazgo, las reglas son estas. Si se encuentra alguna especie mueble, al parecer perdida, el que la encontró debe seguir los siguientes pasos. Esto lamentablemente no pasa en la vida real, pero esto es lo que debería hacer una persona que se encuentra algo que está perdido. Primero, debe poner la cosa a disposición del dueño. Vale, es lo natural y obvio. Debe poner la cosa a disposición del dueño. Segundo, si no se presenta nadie, debe entregar la cosa a la autoridad competente. Si no se presenta el dueño, debe entregar la cosa a la autoridad competente. Esta autoridad debe dar aviso del hallazgo en un diario de comuna, capital de provincia, capital regional, en el cual se designe el género y calidad de la especie, junto con el día y el lugar del hallazgo. Si definitivamente no aparece el dueño, se debe dar un último aviso por tercera vez, mediando 30 días entre avisos. Y si en el curso del mes subsiguiente al último aviso no se presenta nadie que justifique su dominio, la cosa entonces se tiene que vender en pública subasta. Ojo, el naufragio, ya estas normas que dijimos anteriormente están reguladas en los artículos 629 al 633, 629 al 633 del Código Civil. El naufragio también es un tipo de hallazgo. Si naufraga un buque en las costas de la República, o si el mar arroja fragmentos de un buque, las personas que lo presencien deben denunciar el hecho a la autoridad competente, asegurando salvar las cosas encontradas para restituirlas a quien le corresponda. Y si alguien se apropia de las especies náufragas, queda sujeto a una acción de indemnización de perjuicios junto con una acción penal por delito de hurto. Ojo con eso. Vamos con el tercer caso de ocupación que regula nuestro Código Civil. Tercer caso de ocupación que regula nuestro Código Civil es el siguiente y es el descubrimiento de un tesoro. El Código Civil lo asemeja a un tipo de ocupación de cosas inanimadas. Pero con reglas especiales que permiten diferenciarla de la ocupación de cosas inanimadas. El tesoro lo define el artículo 625 del Código Civil como moneda o joya que, elaborado por el hombre,
ha estado largo tiempo sepultado o escondido sin que haya memoria ni indicio de su dueño. El tesoro es moneda o joya que, elaborado por el hombre, ha estado largo tiempo sepultado o escondido sin que haya memoria o indicio de su dueño. Así es, amigo, es el inservible. eh, el tesoro, el moneda o joya que, elaborado por el hombre, ha estado largo tiempo sepultado o escondido sin que haya memoria ni indicio de su dueño. Se deben seguir las siguientes reglas respecto del tesoro. El tesoro encontrado por una persona en su propio terreno la hace dueña total del tesoro. Si está en su propio terreno, no tiene que compartirlo con nadie. El tesoro encontrado en terreno ajeno se divide por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que hizo el descubrimiento. Ahora, la persona que hace el descubrimiento no tiene derecho a su porción del tesoro cuando encuentra el tesoro en terreno ajeno sin el permiso del dueño. Sin el permiso, perdón, del dueño del terreno, claro. El tesoro encontrado en terreno ajeno se debe dividir en partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que lo descubrió, salvo si la persona que lo descubrió y no el dueño del terreno no pilló el tesoro sin permiso del dueño. Vamos con la última ocupación que regula nuestro Código Civil y es algo que puede interesarle a la gente que le gusta estos temas bélicos y es precisamente la captura bélica. La captura bélica es el último tipo de ocupación que regula nuestro Código Civil. ¿Y de qué se trata la captura bélica? La captura bélica, el Código Civil lo asemeja a un tipo de ocupación de cosas inanimadas. Aquí el Estado se hace dueño de todas las propiedades que se tomen en guerra de nación a nación, quedándole prohibido el pillaje por expresa regulación del derecho internacional. El Estado se hace dueño de todas las propiedades que se tomen en guerra de nación a nación, quedando prohibido el pillaje por expresa regulación del derecho internacional. Bueno, claramente esta norma se respetó a medias durante la Guerra del Pacífico, pero está aquí, ya se tiene que respetar. Bueno, entonces, el pillaje o saqueo se define como la toma o apoderamiento ilegítimo e indiscriminado de bienes ajenos por la fuerza, como parte de una victoria política o militar, en el transcurso de una catástrofe o tumulto, como en una guerra, o pacíficamente aprovechando el descuido o la falta de vigilancia de los bienes. El pillaje o saqueo es la toma o apoderamiento ilegítimo e indiscriminado de bienes ajenos por la fuerza, como parte de una victoria política o militar en el transcurso de una catástrofe o tumulto, como en una guerra o pacíficamente aprovechando el descuido o vigilancia de los bienes. Bien, eso respecto a la ocupación como modo de adquirir el dominio de las cosas. Vamos a pasar ahora a la accesión. La accesión no es tan difícil, salvo tratándose de algunos tipos de accesión que son un poquito más complicados y que para algunos puede ser un quebradero de cabeza. Yo recomiendo, francamente, de que puedan revisarlo en YouTube si están medio perdidos con la accesión, porque, insisto, a mí también me ha complicado esta cuestión bastante. El amigo Gallo acá está demostrando su disconformidad también. Ya. Vamos a hablar entonces de la accesión. La accesión está definida legalmente en el artículo 643 del Código Civil. Y dice el artículo 643 del Código Civil que la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. La accesión, según el artículo 643 del Código Civil, es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella.
La accesión solo es aplicable como modo de adquirir a las cosas corporales. La accesión solo es aplicable como modo de adquirir a las cosas corporales. Cosas corporales. La doctrina objeta la inclusión de la accesión entre los modos de adquirir. ¿Por qué? Por dos motivos. Por un lado, en las accesiones no se atiende a la voluntad del supuesto adquirente. En las accesiones no se atiende a la voluntad del supuesto adquirente. Y por otro lado, se entiende que las acciones constituyen generalmente una manifestación del derecho real de dominio en su facultad de goce. Y por otro lado, se entiende que las acciones constituyen generalmente una manifestación del derecho real de dominio en su facultad de goce. Respecto a la naturaleza jurídica de la accesión, la doctrina lo discute. Hay quienes, siguiendo el Código Civil, dicen que es un modo de adquirir. Sí, de hecho sí, porque lo es. Según el Código Civil, esa es su naturaleza jurídica. Pero hay quienes consideran también que la accesión puede ser una facultad de dominio, y hay una postura ecléctica que señala que la accesión continua es un modo de adquirir y la accesión discreta es una facultad del dominio. Entonces, respecto a la naturaleza jurídica de la accesión, hay quienes dicen, siguiendo el Código Civil, que es un modo de adquirir, otros que es más bien una facultad del dominio, y hay una postura ecléctica que señala que la accesión continua es un modo de adquirir y la accesión discreta es una facultad de dominio. Bien, vamos a hablar ahora de las clases de accesión que regula el Código Civil y que están señaladas en el título quinto del libro segundo del Código Civil. Título quinto del libro segundo del Código Civil. Las clases de accesión. ¿Cuáles son las clases de accesión? Bueno, tenemos la accesión de frutos, las accesiones de suelo, la accesión de una cosa mueble a otra y la accesión de las cosas muebles a inmuebles. Accesión de frutos, accesión del suelo, accesión de una cosa mueble a otra y accesión de las cosas muebles a inmuebles. Antes de abordar cada una de estas, vamos a hablar de la clasificación de la accesión. Clasificación de la accesión. En atención a tres criterios que, ojo, son doctrinarios. Aquí esta clasificación la hace la doctrina y se la voy a compartir a continuación. En atención a cómo se genera el fruto o producto, la accesión puede ser discreta o puede ser continua. La accesión discreta es la que deriva de la misma cosa por medio del nacimiento o producción, como en el caso de la lana de una oveja o los frutos de un árbol. La accesión discreta es la que deriva de la misma cosa por medio del nacimiento o producción, como el caso de los frutos de un árbol o la lana de una oveja. Y la accesión continua es aquella que resulta de la agregación de dos o más cosas diferentes que, unidas, generan un todo indivisible, como entre el cemento y el agua que forman el piso de una casa. La accesión continua es la que resulta de la agregación de dos o más cosas diferentes que, unidas, generan un todo indivisible, como el caso de la unión entre el cemento y el agua que forma el piso de una casa, o entre la harina y el agua que le forma un pulpo. Eso es un ejemplo para que se entienda, ¿vale? Una segunda clasificación doctrinaria que clasifica la accesión es la siguiente. Segunda clasificación es en atención a cómo dentro de la accesión continua, según se realiza en beneficio de una cosa mueble o inmueble. Una segunda clasificación en realidad es una subclasificación de la accesión continua. Aquí es según se realice en beneficio de una cosa mueble o inmueble. Y según se realice la accesión en una cosa mueble o inmueble, la accesión puede ser
accesión continua mobiliaria y accesión continua inmobiliaria. Accesión continua mobiliaria y accesión continua inmobiliaria. La accesión continua mobiliaria se realiza en beneficio de una cosa mueble y la accesión continua inmobiliaria se realiza en beneficio de una cosa inmueble. Y una tercera clasificación doctrinaria de la accesión es la siguiente. Está enfocada en cuál es el agente inicial que provoca la accesión continua. Está enfocada en cuál es el agente inicial que provoca la accesión continua. Y aquí, en atención al agente inicial que provoca la accesión continua, podemos hablar de la accesión natural y la accesión artificial. Accesión natural y accesión artificial. La accesión natural nace del el fruto o producto debido a la fuerza de la naturaleza. Accesión natural, el fruto o producto nace debido a la fuerza de la naturaleza. Y la accesión artificial, aquí en la accesión artificial, el fruto o el producto nace debido a la fuerza del hombre. En la accesión artificial, el fruto o producto nace debido a la fuerza del hombre. Bien, vamos a pasar a hablar ahora de las accesiones que están reguladas dentro del título quinto del libro cuarto del Código Civil. ¿Ok? Acá la accesión de fruto, la accesión de suelo y la accesión de frutos y la accesión de suelo son, la verdad es que no tan largas, francamente hablando, pero sí son bastante complejas. Así que vamos a darle con todo. Aquí les pido paciencia porque de repente la materia puede ser un poco enredada. Y para ello, mi sugerencia, y esto aquí el que avisa no traiciona, vean videos que estén disponibles en YouTube o lean directamente el código o pidan un apunte de clase. Porque, insisto, esta materia es compleja y puede que a varios no les quede clara la primera. Pero bueno, como dije, el que avisa no traiciona, así que démosle nomás a gente. Vamos con la accesión de frutos. La accesión de frutos, también llamada accesión discreta o accesión por producción, es un tipo de accesión que se genera cuando el dueño de una cosa lo es también de lo que las cosas producen, es decir, de los frutos y productos de la cosa principal. La accesión de frutos, también llamada accesión discreta o accesión por producción, es un tipo de accesión que se genera cuando el dueño de una cosa lo es también de las cosas que produce, es decir, de los frutos y productos de la cosa principal. Hola Seba, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por unirse a esta gente linda que está apañando en el live. Entonces la accesión de frutos, también llamada accesión discreta o accesión por producción, es un tipo de accesión que se genera cuando el dueño de una cosa lo es también de las cosas que produce, como por ejemplo, bueno, es decir, los productos y frutos de la cosa principal. La doctrina considera la accesión de frutos como un modo de adquirir innecesario. La doctrina considera la accesión de frutos como un modo de adquirir innecesario debido a que, gracias a la facultad de goce, el dueño de la cosa principal pasa a serlo de las cosas que ésta produce. Entonces, para este sector de la doctrina, la accesión de frutos sería algo redundante. Los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de ella, sin perjuicio de los derechos que estén constituidos por la ley o por un hecho del hombre. Por otro lado, los frutos civiles pertenecen al dueño de la cosa, de que provienen de la misma manera y limitación que en el caso de los frutos naturales. Los frutos civiles pertenecen al dueño de la cosa, de que provienen de la misma manera y limitación que en el caso de los frutos naturales. Hablemos ahora de la accesión de suelo. Hablemos ahora de la accesión del suelo y aquí, chicos, de verdad les voy a pedir paciencia porque el tema puede ser un poco desgastante y puede que queden con la cabecita cuadrada, pero intentaré que no sea así, ¿vale?
Ya. Hablemos de la accesión de la accesión del suelo. En la regulación de las accesiones de suelo, encontramos 5 casos. 5 casos que son cruciales cuando hablamos de accesión de suelo, que son el aluvión, la abulsión, la mutación del alveo de un río o división del río en 2 o más brazos que no vuelven a juntarse, la formación de una isla nueva y la inundación. Respecto del aluvión, este se encuentra definido en el artículo 649 y si ustedes pueden considerar una institución importante que probablemente se las van a preguntar, es el aluvión. Ahora, el aluvión se entiende como el aumento que recibe la ribera de la mar o de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Es el aumento que recibe la ribera de la mar o de un río o el lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Aumento que recibe la ribera de la mar o de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. La abulsión es el acrecentamiento de un predio por la brusca venida u otra fuerza natural violenta que transporta una porción del suelo de un fondo al fondo de otra persona. La abulsión es el acrecentamiento de un predio por la brusca venida u otra fuerza natural violenta que transporta una porción del suelo de un fondo al fondo de otra persona. La abulsión, entonces, es el acrecentamiento de un predio por la brusca venida u otra fuerza natural violenta que transporta una porción del suelo de un fondo al fondo de otra persona. Otro caso dentro de la accesión del suelo es la mutación del alveo de un río o división del río en 2 o más brazos que no vuelven a juntarse. Mutación del alveo de un río o división del río en 2 o más brazos que no vuelven a juntarse. La formación de una nueva isla y la inundación. ¿Y qué es la inundación? Bueno, la inundación no tiene definición legal y es probablemente lo que se están imaginando, pero podemos definirla como aquella situación en que un fenómeno natural llena de agua una heredad. Situación en que un fenómeno natural llena de agua una heredad. Inundación, entonces, aquella situación en que un fenómeno natural llena de agua una heredad. Partamos con el aluvión. El aluvión, por ejemplo, el terreno del aluvión se forma por los sedimentos que el agua va depositando y hace que ésta vaya poco a poco alejándose de la ribera primitiva. El terreno del aluvión se forma por los sedimentos que el agua va depositando y hace que ésta vaya poco a poco alejándose de su ribera primitiva. En este caso, el terreno del aluvión pertenece a los propietarios riberanos. En estos casos, el terreno del aluvión pertenece a los propietarios riberanos. Esto lo establece el legislador como una compensación por el riesgo que ellos corren por el hecho de ser colindantes con el agua. En el caso de los propietarios riberanos de un mar, río o lago, estos adquieren por accesión el terreno de aluvión, siempre y cuando este terreno no pertenezca al Estado. En el caso de los propietarios riberanos de un mar, río o lago, estos adquieren por accesión el terreno de aluvión, siempre y cuando este terreno no le pertenezca al Estado. Para determinar los límites de la parte del terreno de aluvión que accede a cada heredad o terreno, se prolongan las respectivas líneas de demarcación de forma directa hasta el agua. Para determinar los límites de la parte del terreno de aluvión que accede a cada heredad o terreno, se prolongan las respectivas líneas de demarcación de forma directa hasta el agua. A ver, chicos, no se asusten si no entienden, ya esta materia puede ser un poquito complicada. Vamos con la abulsión. Vamos con otro ejemplo para explicar la abulsión. En este caso, en la abulsión,
el dueño del predio, de donde la parte del suelo ha sido arrancada, conserva su dominio sobre ella, pero solo para llevarse esta tierra que fue arrancada a su terreno original en el plazo de un año. El dueño del predio, de donde la parte del suelo fue arrancada, conserva su dominio sobre ella, pero solo para llevarse dicha tierra a su terreno original en el plazo de un año. Si el dueño no lo reclama dentro del plazo, el terreno será del sitio a que fue transportada. Y en este último caso es cuando opera la accesión como modo de adquirir. Si el dueño no la reclama dentro del plazo, el terreno será el dueño del sitio a que fue transportada. Y en este último caso es cuando opera la accesión como modo de adquirir. Vamos con la mutación del alveo de un río. Alveo de un río. La mutación del alveo de un río. En el caso de un cambio de cauce o alveo de un río, los propietarios riberanos tienen el derecho de hacer todas las obras necesarias para volver el río a su antiguo curso, siempre y cuando cuenten con el permiso de la autoridad competente. En el caso de un cambio de cauce de un río, los propietarios riberanos tienen el derecho de hacer todas las obras necesarias para volver el río a su antiguo cauce, siempre y cuando cuenten con el permiso de la autoridad competente. Si los esfuerzos resultan infructuosos, se debe determinar a quién le pertenecen los terrenos que han quedado al descubierto. Si los esfuerzos resultan infructuosos, debe determinarse a quién le pertenecen los terrenos que han quedado al descubierto. Y aquí tenemos que distinguir dos casos. Primero, si el río se carga a una de las riberas dejando a la otra en seco, o si el río no cambia totalmente de curso. Estos dos casos habremos de considerar. Si el río se carga a una de las riberas dejando la otra en seco, la parte descubierta accede a los propietarios riberanos, como en el caso del aluvión. Si el río se carga a una de las riberas dejando la otra en seco, la parte descubierta accede a los propietarios riberanos, como en el caso del aluvión. Ahora, si el río no cambia totalmente de curso, se traza una línea longitudinal que divide el cauce abandonado en dos partes iguales, y cada parte accede a las heredades contiguas. Si el río no cambia totalmente de curso, se traza una línea longitudinal que divide el cauce abandonado en dos partes iguales, y cada parte abandonada accede a las heredades contiguas. Respecto ahora de la división del río en dos o más brazos que no vuelven a juntarse, las partes del anterior cauce accederán a las heredades contiguas, como en el caso del cambio de cauce de un río. Vamos a hablar ahora de la formación de una nueva isla. Formación de una nueva isla. Respecto a la formación de una nueva isla, se puede estar ante un tipo de accesión que debe cumplir dos requisitos. Primero, que la isla se forme en un río o lago no navegable por buques de más de 100 toneladas. Que la isla se forme en un río o lago no navegable por buques de más de 100 toneladas. O que la isla formada tenga un carácter definitivo. Hola Atenea, muchas gracias por apoyar el live. Bien, entonces estos dos requisitos para que hablemos de este tipo de accesión, de formación de isla nueva, es que, primero, que la isla se forme en un río o lago no navegable por buques de más de 100 toneladas. La isla formada en el mar territorial, en ríos y lagos,
que puedan navegarse por buques de más de 100 toneladas le pertenecen al Estado de Chile. Ahora hay que la isla formada tenga carácter definitivo. Eso es el otro requisito. Bien, concurriendo ambos requisitos anteriores, debe distinguirse cuál de las tres situaciones que regula el Código Civil se encuentra en el caso particular. Y estas situaciones, tres situaciones particulares que regula nuestro Código Civil son: primero, que la isla se forma porque se abrió un río en dos brazos que después se volvió a unir. La isla se formó porque se abrió un río en dos brazos que después se volvió a unir. La isla se formó en el lecho de un río. La isla se formó en el lecho de un río. O la isla se formó en un lago. O la isla se formó en un lago. Respecto a la isla que se forma porque se abre un río en dos brazos que se vuelve a unir, no se ve alterado el dominio de los terrenos comprendidos en la nueva isla. Si la isla que se forma se debe a un río que se abre en dos brazos y que después se vuelve a unir, no se ve alterado el dominio de los terrenos comprendidos en la nueva isla. Ahora, si la isla se forma en el lecho de un río, si la isla se forma en el lecho de un río, debemos distinguir los siguientes casos. Primero, si la isla está cerca de una de las riberas del río, o si la isla no está cerca de ninguna de las dos riberas. Si la isla está cerca de una de las riberas del río, los terrenos cercanos accederán a la isla dentro de las respectivas líneas que se tracen desde la división de ambos terrenos. Y aquí opera el modo de adquirir accesión. Si la isla está cerca de una de las dos riberas del río, los terrenos cercanos accederán a la isla dentro de las respectivas líneas que se tracen desde la división de ambos terrenos. En este caso, opera el modo de adquirir accesión. Ahora, si la isla no está cerca de una de las riberas, los terrenos cercanos tienen derecho a isla siempre y cuando se respeten las líneas de demarcación correspondientes. Si la isla no está cerca de una de las riberas, los terrenos cercanos tienen derecho a la isla siempre y cuando se respeten las líneas de demarcación correspondientes. Ahora, si la isla se forma en un lago, pónganse ustedes en el lago Villarrica o en el lago Golbún, se sigue la regla de la isla formada en un lecho del río siempre que la isla no esté cerca de una de las riberas del lago. Bien, vamos ahora con la inundación. Vamos ahora con la inundación. Vamos ahora con la inundación. Bueno, aquí en la inundación tenemos que distinguir ante qué situación de inundación se está presente. El primer caso que establece la ley es un terreno o heredad que se inunda y luego el agua restituye el terreno dentro de un plazo de 5 años. En este caso, el dominio sobre estas tierras vuelve a sus antiguos dueños. No hay mayor discusión. Ahora, el segundo caso que establece la ley es si el terreno se inunda y luego el agua no restituye el terreno dentro del plazo de 5 años, los dueños perderán su dominio de manera definitiva. Fueron, no construyan cerca de donde puede haber una inundación que les pueda quitar el terreno. Otro caso que establece la ley respecto a la inundación es el del terreno inundado que queda restituido pasados los 5 años. O sea, el agua retrocede y restituye el terreno a los 15 años, por ejemplo, o a los 7 años. En este caso, se deben aplicar las reglas de la accesión, ya que el dominio ya fue perdido por parte de los antiguos dueños. Y en este caso, la accesión opera como modo de adquirir. Se deben aplicar las reglas de la accesión y aquí la accesión opera como modo de adquirir porque el dominio ya lo habían perdido. Bien, vamos a hablar ahora del otro tipo de accesión que regula nuestro Código Civil. El otro tipo de accesión que regula nuestro Código Civil y es la accesión de una cosa mueble a otra. La accesión de una cosa mueble a otra. El caso de la accesión de una cosa mueble a otra, aquí
Según el Código Civil, existen tres tipos de accesiones de cosa mueble a otra. Y estas son la adjunción, la especificación y la mezcla. Existen tres tipos de accesiones de cosa mueble a otra, que son la adjunción, especificación y mezcla. La adjunción ocurre cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una por separado. En la adjunción ocurre cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una de forma separada. La especificación es la creación o producción de una nueva cosa empleando materia ajena sin el consentimiento del propietario. La especificación es la creación o producción de una nueva cosa empleando materia ajena sin el consentimiento del propietario. Y la mezcla es la unión de dos o más cuerpos sólidos o líquidos que se compenetran o se confunden en el conjunto, dejando de ser distintos y irreconocibles. Y la mezcla es la unión de dos o más cuerpos sólidos o líquidos que se compenetran o confunden en el conjunto, dejando de ser distintos e irreconocibles. Vamos con la adjunción. La adjunción, que ocurre cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una después de forma separada. Esta definición es criticada porque es la definición legal que está en el artículo 657 del Código Civil. Esta definición es criticada por la doctrina porque da a entender que las cosas deben poder separarse. Sin embargo, lo que la ley quiso decir es que la adjunción supone una conexión de tal naturaleza que no hace perder su fisonomía individual a las cosas juntadas. Lo que la ley quiso decir es que la adjunción supone una conexión de tal naturaleza que no hace perder su fisonomía individual a las cosas juntadas. Los requisitos de la adjunción son los siguientes. Primero, la unión de cosas muebles. Segundo, el dominio de las cosas le debe pertenecer a diferentes dueños. Tercero, es que la cosa debe conservar la fisonomía individual de las cosas juntadas. La cosa debe conservar la fisonomía individual de las cosas juntadas. Y cuarto, la ausencia de conocimiento de ambos o de alguno de los dueños respecto del hecho de la unión. Ausencia de conocimiento de ambos o de alguno de los dueños respecto del hecho de la unión. Entonces los requisitos de la adjunción son: primero, unión de cosas muebles. Segundo, el dominio de las cosas le debe pertenecer a diferentes dueños. Tercero, la cosa debe conservar la fisonomía individual de las cosas juntadas. Y cuarto, ausencia de conocimiento de ambos o de alguno de los dueños respecto del hecho de la unión. Para determinar a quién le pertenecen las cosas juntadas, la ley exige como principales requisitos que no haya conocimiento del hecho por una parte, ni tampoco a que haya mala fe por la otra. La ley exige, para determinar a quién le pertenecen las cosas juntadas, la ley exige como principales requisitos que no haya conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe por la otra. Si esto se verifica, se aplican las siguientes reglas. Primero, si una de las cosas es de mayor estimación, valor de venta, esta se mira como la principal. Sin embargo, si la cosa tiene mayor valor emocional, será dicha cosa la principal. Valor emocional o valor de afección. Si una de las cosas de mayor estimación, entonces, esta se mira como la principal. Sin embargo, si la cosa tiene mayor valor de afección, entre paréntesis, valor emocional, será esta la cosa principal. Segundo, si no hay tanta diferencia en la estimación, la cosa será accesoria si sirve para el uso, ornato o complemento de la otra. Si no hay tanta diferencia en la estimación,
la cosa será accesoria si sirve para el uso, ornato o complemento de la otra. Tercera regla. Tercera regla es que si no se pueden aplicar las dos reglas anteriores, se mira como cosa principal la de mayor volumen. Si no se pueden aplicar las reglas anteriores, se mira como cosa principal la de mayor volumen. Ahora, cuarta regla, si las dos cosas son de igual volumen, la ley no señala reglas, por lo que se tiene que recurrir entonces a la equidad. Cualquiera sea la regla que se aplique, cualquiera sea la regla que se aplique, el dueño de la cosa principal, que se hace dueño de la cosa accesoria, debe pagar al dueño de la cosa accesoria el valor de esta como gravamen. Cualquiera sea la regla que se aplique, el dueño de la cosa principal, que se hace dueño de la cosa accesoria, debe pagar al dueño de la cosa accesoria el valor que ésta estime como gravamen, o el valor de esta como gravamen. Bien, hablemos ahora de la especificación. La especificación, que es la creación o producción de una nueva cosa empleando materia ajena sin el consentimiento del propietario. Que es la creación o producción de una nueva cosa empleando materia ajena sin el consentimiento del respectivo propietario. La especificación entonces se discute su naturaleza jurídica. Para la doctrina mayoritaria señalan que la especificación es una especie de accesión. Para la doctrina mayoritaria, la especificación es una especie de accesión. Pero hay otro sector de la doctrina que la consideran a la especificación un modo de adquirir independiente. Otro sector de la doctrina considera la especificación como un modo de adquirir independiente. ¿Por qué? Debido a que en la accesión hay unión de dos cosas, lo cual no ocurre en la especificación porque solo hay una cosa a la cual se ejerce trabajo, y el trabajo no es cosa porque no es objeto de apropiación privada. Entonces, este sector de la doctrina que señala la especificación como un modo de adquirir independiente, señala como argumento que en la accesión hay unión de dos cosas, lo cual no ocurre en la especificación porque solo hay una cosa a la cual se le ejerce un trabajo. Y el trabajo no es cosa, porque no es un objeto de apropiación privada. Yo no me puedo apropiar del trabajo de una persona. Es interesante. Los requisitos de la especificación son los siguientes. Los requisitos de la especificación son, primero, debe haber mano de obra o industria humana. Debe haber mano de obra o industria humana. La materia debe ser ajena. La materia debe ser ajena. Y se debe producir una nueva especie como resultado de la aplicación de la primera sobre la segunda. Se debe producir una nueva especie como resultado de la aplicación de la primera sobre la segunda. Entonces, los requisitos de la especificación son, primero, debe haber mano de obra o industria humana, la materia debe ser ajena y se debe producir una nueva especie como resultado de la aplicación de la primera sobre la segunda. El dueño de la nueva especie será el dueño de la obra siempre y cuando pague la mano de obra, no exista conocimiento por una de las partes y tampoco exista la mala fe. Entonces, el dueño de la nueva especie será el dueño de la obra siempre y cuando pague la mano de obra, no exista conocimiento por una de las partes y no exista mala fe. Que se pague la mano de obra, no exista conocimiento de las partes y no haya mala fe. Si la nueva cosa vale mucho más que la materia prima, la nueva especie pertenece al especificante. El especificante es la persona que creó la cosa. Pero el especificante debe indemnizar los perjuicios al dueño de la materia. Esto último se sustenta en el principio de la prohibición o mejor dicho, el principio del no enriquecimiento sin causa. Prohibición del enriquecimiento sin causa. Hablemos de la mezcla ahora. La mezcla, que es la unión de dos o más cuerpos sólidos o líquidos que se compenetran o confunden en el conjunto, dejando de ser distintos y reconocibles. Unión de dos o más cuerpos sólidos o líquidos
que se compenetran o confunden en el conjunto, dejando de ser distintos y reconocibles. La mezcla es más bien una creación doctrinaria basada en la parte final del artículo 662 del Código Civil. La cosa creada por mezcla le pertenece en común a los dueños de las cosas mezcladas a prorrata del valor de la materia que a cada uno le pertenecía, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos, que son que no exista conocimiento del hecho por una de las partes y que no haya mala fe. Que no exista conocimiento del hecho por una de las partes y que no exista mala fe. Solo habrá accesión cuando uno de los dueños de las cosas mezcladas adquiera el dominio de la otra, y esto sucederá cuando una de las cosas es de mucho valor que la otra. Solo habrá accesión cuando uno de los dueños de las cosas mezcladas adquiera el valor de la otra, y esto sucederá cuando una de las cosas es de mucho valor que la otra. Ante esta situación, el propietario de la cosa que vale más tiene derecho a reclamar la cosa, pero pagando al propietario de la otra cosa su respectivo valor. Y vamos con la última accesión que regula nuestro Código Civil. Y con esto vamos a terminar. Yo creo que por un tema de economía de tiempo vamos a dejar la prescripción adquisitiva para otro video, pero la vamos a hacer cortita. Así que vamos a tener que tacharlo y hacer un fe de ratas cuando este video se suba a YouTube. Hola Tenea, consulte nomás. Vamos a terminar ahora con la accesión de una cosa mueble a inmueble. Sí, 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 sí. De hecho, la posesión la vamos a ver. Hoy día voy a intentar de terminar de verla, porque la verdad es que ha estado bastante intensa la jornada. Vamos a ver la posesión. Pucha, yo ya creo que mañana. Ya creo que mañana vamos a ver la posesión. Pero hoy día tratar de dejar listo por lo menos la prescripción adquisitiva y tratar de cubrir la mayor cantidad de derechos reales limitados. Pero de todas maneras tienes que estar atenta nomás y ahí vamos a eh, hablar de todo esto. Mañana en la mañana. Mañana en la mañana vamos a hacer, pucha, en lo posible 3 transmisiones. Y en esas 3, ojalá antes de las 2 de la tarde haber visto todo derecho de bienes. Así que iniciaríamos transmisiones como a las 7 de la mañana, después entre pausa podríamos terminar a las 2 de la tarde. Eso. Vamos con la accesión de una cosa mueble a inmueble. Vamos con la accesión de una cosa mueble a inmueble. Los casos de accesión de cosa mueble a inmueble que regula el Código Civil son la edificación y plantación. Edificación y plantación son los casos de accesión de cosa mueble a inmueble que regula nuestro Código Civil. Los casos de accesión entonces de cosa mueble a inmueble que regula nuestro Código Civil son edificación y plantación. Edificación y plantación. Lo relevante en este tipo de accesión es que no debe existir un vínculo entre el dueño del suelo y el dueño del material. Debe existir ignorancia de las partes. Lo relevante en este tipo de accesión, de mueble a inmueble, es que no debe existir un vínculo entre el dueño del suelo y el dueño del material. Para que se produzca la accesión en este caso, es necesario que las materias se incorporen al suelo y que las plantas se arraiguen al suelo. Para que se produzca la accesión en este caso, es necesario que las materias se incorporen al suelo y que las plantas se arraiguen al suelo. Por tanto, mientras no se concrete la incorporación o arraigo, no habrá accesión. No habrá accesión, pudiendo el dueño de los materiales o plantas reclamarlos. Pero ahora, producida ya la incorporación o arraigo, el dueño del edificio o siembra, el dueño del edificio o siembra corresponderá al dueño del suelo. Producido el arraigo, el que será dueño del edificio o siembra será el dueño del suelo, sin importar el valor de lo edificado o sembrado. Pero el dueño del suelo tendrá la obligación de indemnizar al dueño de las cosas basado en la prohibición del enriquecimiento sin causa. Entonces, cuando ya se produzca la incorporación o arraigo, el dueño del edificio será el dueño del suelo, sin importar el valor de lo que se edifique.
Pero el dueño del suelo tendrá la obligación de indemnizar al dueño de las cosas basado en el principio del no enriquecimiento sin causa. En el caso de la edificación o plantación, se puede estar ante dos situaciones. En el caso de la edificación o plantación, que son los casos de accesión de cosas muebles e inmuebles, se puede estar en dos situaciones. Primero, el dueño del suelo edifica o siembra con material ajeno, o el dueño del material edifica o siembra en suelo ajeno. Un caso es que el dueño del suelo edifica o siembra con material ajeno, o el dueño del material edifica o siembra en suelo ajeno. Nosotros pensamos más en el segundo que en el primero. Vamos con el primer caso, que es la edificación o siembra con material ajeno en suelo propio. Edificación o siembra con material ajeno en suelo propio. En este caso se puede estar ante dos casos. Primero, el dueño del material no ha tenido conocimiento del uso que de ellos hacía el propietario del inmueble. El dueño del material no ha tenido conocimiento del uso que de ellos hacía el propietario del inmueble. Y segundo, el dueño del material ha tenido conocimiento del uso que de ellos hace el propietario del inmueble. El dueño del material ha tenido conocimiento del uso que de ellos hace el propietario del inmueble. Vamos con el primer caso de edificación o siembra con material ajeno en suelo propio. Y estos son: el dueño del material no ha tenido conocimiento del uso que de ellos hacía el propietario del inmueble. En estos casos, el dueño del suelo puede estar en tres situaciones. Usa el material con justa causa de error, usa el material sin justa causa de error, o usa el material a sabiendas de que no era suyo. Entonces, en caso de que el dueño del material no ha tenido conocimiento del uso que de ellos hacía el propietario del inmueble, se puede estar en tres situaciones. Se usa el material con justa causa de error, se usa el material sin justa causa de error y se usa el material a sabiendas de que no era suyo. En los tres casos, el propietario del suelo adquiere el edificio o cementera. La relevancia de estas situaciones radica en determinar el grado de responsabilidad. La relevancia de estas situaciones radica en determinar el grado de responsabilidad. ¿Por qué? Primero, si el dueño del suelo usó el material con justa causa de error, si el dueño del suelo usó el material con justa causa de error, le debe pagar al dueño de los materiales su justo precio o restituir las cosas en su misma naturaleza, calidad o aptitud. Si el dueño entonces usó el material con justa causa de error, deberá pagar al dueño de los materiales su justo precio o restituir las cosas en su misma naturaleza, calidad y aptitud. Ahora, si el dueño del suelo usó el material sin justa causa de error, es decir, no hay suficientes motivos para equivocarse, si el dueño del suelo usó el material sin justa causa de error, o sea, no había motivos suficientes para equivocarse, queda obligado a pagar al propietario su justo valor y pagar los perjuicios que hubiere sufrido el propietario de los materiales. Si el dueño del suelo usó el material sin justa causa de error, queda obligado a pagar al propietario su justo valor y pagar los perjuicios que hubiere sufrido el propietario de los materiales. Y ahora, si el dueño del suelo usó el material sabiendo que eran ajenos, queda obligado a pagar el justo precio de los materiales, los perjuicios y aparte queda sujeto a la acción penal por delito de hurto. Si el dueño del suelo usó el material ajeno sabiendo que eran ajenos, queda obligado a pagar el justo precio de los materiales, perjuicios y aparte queda sujeto a la acción penal por delito de hurto. El segundo caso que se ve para la edificación o siembra con material ajeno en suelo propio es del dueño del material que ha tenido conocimiento del uso que de ellos hace el propietario del inmueble. El dueño del material que ha tenido conocimiento del uso que de ellos hace el propietario del inmueble. En este caso, para la ley no hay accesión sino tradición, ya que se presume la celebración de un contrato de compraventa. Por tanto, el dueño del suelo
se hace dueño del edificio o cementera y el dueño del suelo tiene que pagar el justo precio del material. Entonces, en el caso de que el dueño del material ha tenido conocimiento del uso que de ellos hace el propietario del inmueble, aquí para la ley no hay accesión, sino tradición, ya que se presume la celebración de un contrato de compraventa y por tanto el dueño del suelo se hace dueño del edificio o cementera y el dueño del suelo le debe pagar el justo precio del material. Vamos con el último caso de la accesión de bien mueble a inmueble dentro de la edificación o plantación, claro, que es la edificación o siembra con material propio en suelo ajeno. Edificación o siembra con material propio en suelo ajeno. Edificación o siembra con material propio en suelo ajeno. Y aquí tenemos que distinguir dos casos. Primero, el dueño del suelo no tuvo conocimiento de lo que estaba haciendo el dueño del material. El dueño del suelo no tuvo conocimiento de lo que estaba haciendo el dueño del material. Y segundo caso, el dueño del suelo sí tuvo conocimiento de lo que estaba haciendo el dueño del material. El dueño del suelo sí tuvo conocimiento de lo que estaba haciendo el dueño del material. El dueño del suelo, en el caso de que el dueño dentro de la edificación o siembra con material propio en suelo ajeno, dentro del caso de que el dueño del suelo no tuvo conocimiento de lo que estaba haciendo el dueño del material, en este caso se genera un derecho de opción, a favor del dueño del suelo entre hacer suyo el edificio o plantación u obligar al que edificó o sembró que le pague el justo precio del terreno más intereses legales y una indemnización de perjuicios. Entonces, el primer caso de edificación o siembra con material propio en suelo ajeno es el caso del dueño del suelo que no tuvo conocimiento de lo que estaba haciendo el dueño del material y por lo tanto se genera un derecho de opción a favor del dueño del suelo entre hacer suyo el edificio o plantación y obligar al que edificó o sembró y o obligar al que edificó o sembró que le pague el justo precio del terreno más intereses legales y una indemnización de perjuicios. El segundo caso, dentro de la edificación o siembra con material propio en suelo ajeno, es del dueño del suelo, es que el dueño del suelo sí tuvo conocimiento de lo que estaba haciendo el dueño del material. Y en el caso de que el dueño del suelo sí tuvo conocimiento de lo que estaba haciendo el dueño del material, no hay accesión, sino tradición. No hay accesión, sino tradición, ya que hay consentimiento. Por tanto, el dueño del suelo queda obligado a pagar el valor del edificio o plantación. El dueño del suelo queda obligado a pagar el valor del edificio y o plantación. Y eso, por temas de tiempo, no vamos a alcanzar a ver prescripción adquisitiva, pero va a quedar pendiente y lo vamos a ver ahora en un ratito más. Así que, gente, estas 12 personitas que están conectadas, muchas gracias por llegar hasta acá y este video, como muchos otros, se van a subir a YouTube en lo próximo. Saludos y bendiciones.